Hace unos días tuve la oportunidad de visitar la mayor feria relacionada con la telefonía que se celebra en Europa, el Mobile World Congress de Barcelona. Allí, numerosas compañías sacan músculo y nos enseñan y nos dejan toquetear sus dispositivos móviles más punteros. Por ejemplo, estuve en la presentación de Xiaomi donde se anunció la serie 13 global, o también pude ver el último Honor Magic, dispositivos que tienen un hardware puntero pero que también cuentan con un precio bestial. Por ejemplo, el Xiaomi 13 Pro oficialmente aquí en España se puede conseguir desde 1.399 euros, un precio que de forma irremediable os recordará al del famoso iPhone 14 Pro Max que parte en su versión de 128 GB desde los 1.469 eurazos. Es decir, que el mejor teléfono de Xiaomi hasta la fecha cuesta prácticamente lo mismo que el último iPhone más grande y más potente. Y por supuesto no os voy a decir que el Xiaomi 13 Pro sea un mal dispositivo, pero retrocedamos en el tiempo. Vayamos al Mobile World Congress de Barcelona del 2019, cuando se presentó el Xiaomi Mi 9, un móvil que era de los más punteros de la compañía china. Y este se anunció por unos 450 euros. Repito, 450. Es decir, el nuevo Xiaomi 13 Pro cuesta 3 veces más. Y ya sé que el 13 Pro tiene mejor construcción, mejores materiales y en general mejores características equivalentes que el Mi 9 por aquella época. Pero insisto, en 4 años esta compañía china ha multiplicado por 3 el precio. Y esa subida no se puede justificar por la inflación que tenemos actualmente en muchos países de Latinoamérica o de Europa. Se justifica por lo que escuché mientras un compañero de YouTube se puso a hablar en el Mobile World Congress de Barcelona con uno de los representantes de Xiaomi España. Las palabras que dijo esta persona fueron más o menos: ahora queremos demostrar que podemos hacer teléfonos de calidad como las demás compañías punteras del sector. Es decir, que durante años nos daban calidad-precio en todas las gamas de sus dispositivos, y ahora ya no. Este cambio de rumbo puede sonar bien desde un punto empresarial, pero desde un punto del usuario final creo que no. Xiaomi triunfó brutalmente en España o Latinoamérica por su relación calidad-precio, y en la mente colectiva del consumidor, un Xiaomi es sinónimo de dispositivo asequible con buenas calidades, y ahora eso realmente no es así en todos ellos. Un Xiaomi 13 de 1.000 euros o un 13 Pro de 1.400 pueden ser muy buenos, pero no son baratos. Así que mucha gente dice: para pagar más de 1.000 euros, me compro un iPhone y me olvido de Xiaomi. O incluso si les gusta mucho Android también pueden decir: pues me compro el último Samsung S23 Ultra y hasta luego Xiaomi. Y siendo pragmáticos, sobre todo en el caso del iPhone, tiene sentido si miramos solo la inversión. Fijaos qué ocurre si nos vamos a la plataforma de segunda mano más famosa de España y buscamos iPhone 13 Pro Max, el anterior al iPhone más actual. El modelo básico de 128 GB podemos decir que ronda los 950 euros. Ahora, si buscamos el Xiaomi 12 Pro del año pasado, hablamos de menos de 600 euros. Es decir, este último, con respecto a su precio oficial de salida, ha bajado un 40% en la segunda mano. En cambio, el iPhone 13 Pro Max hablamos de en torno a un 25% con respecto al precio original, siendo además un móvil más antiguo, puesto que salió en septiembre del 2021 y el Xiaomi de forma global en marzo de 2022. Pero no penséis que esto solo ocurre con Xiaomi, con Huawei aún es más sangrante. Tenemos ahora mismo su tope de gama, que es el Mate 50 Pro, un móvil que oficialmente nos viene sin los servicios de Google y por lo tanto tiene limitaciones más que evidentes. A pesar de todo, nos lo venden aquí oficialmente en España por unos 1.200 euros. Luego tenemos a Honor, la marca que precisamente entre comillas viene a cubrir el espacio que dejó Huawei tras sus problemas con Estados Unidos. Esta compañía en el Mobile World Congress de Barcelona nos ha presentado el Honor Magic 5 Pro, que es un dispositivo con el último hardware para Android, pero también con un precio muy elevado, ya que se sitúa en los 1.200 euros. Por supuesto, si nos vamos a Samsung con su S23 Ultra, nos situamos también en un precio oficial salvaje de 1.409 euros. De tal forma que con todo lo que os he contado, parece evidente que las marcas con sus gamas premium tratan de igualar sus precios con los más altos de la competencia. Y para mí, el problema es de cara al consumidor, ya que no nos seducen en esa gama con precios agresivos. Para eso han dejado la gama media, la media alta, la baja, etcétera, etcétera. Es un cambio de filosofía con respecto a hace unos pocos años. Así que en este punto alguno igual piensa que todo esto es porque la mayoría de marcas se basan en la estrategia comercial de Apple. Y yo la verdad que pienso exactamente eso. De hecho, vamos a verlo con números reales. Mirad,
Esto es una estadística de ventas globales de smartphone por marcas y cuatrimestres desde el año 2021 hasta el 2022. Aquí Apple tiene un buen trozo del pastel, pero realmente las otras marcas la siguen muy de cerca e incluso el cómputo total de dispositivos Android vendidos da una paliza a Apple. Pero, ¿qué ocurre si miramos las estadísticas de ventas de teléfonos premium? De esos que valen más de 1.000 euros. Pues que aquí Apple es la absoluta reina. Por eso parece muy lógico que las otras marcas traten de copiar a la manzana mordida en esa gama, ya que si algo funciona, las marcas, los humanos, intentamos copiarlo. También en estas gráficas que están en pantalla es curioso ver los porcentajes de las marcas. Fijaos como Samsung en Android es la reina, y Xiaomi, Oppo, Huawei tienen un número de ventas muy bajo en la gama alta premium. Así que la frase de que para gastar más de 1.000 euros me compro un iPhone se lleva a la práctica. Y también en este punto nos podemos preguntar por qué Samsung y sobre todo Apple tienen mejores cifras de ventas. Pues sinceramente pienso que es porque son marcas con un largo recorrido y con un prestigio consolidado a lo largo de los años, pero sobre todo por el ecosistema. Apple ha conseguido crear una maraña de productos muy bien interconectados con su software. Algo parecido está haciendo Samsung con sus relojes, móviles, tablets, portátiles y software. Mientras que marcas como Xiaomi eso no lo consiguen de forma tan clara, no tienen esa integración tan definida. Y claro, eso hace que la gente que está dispuesta a pagar más de 1.000 euros por un móvil se lo piense varias veces. Al fin y al cabo, aunque tengas un buen hardware con una potencia brutal, si no tienes un buen software, un buen ecosistema, de poco nos sirve. A pesar de eso, las marcas no paran de intentar posicionarse arriba del todo. De hecho, en parte prueba de ello es la última locura de Xiaomi, un móvil de más de 40.000 dólares en colaboración con la marca Leica. Como prueba conceptual, han montado en un Xiaomi 12S Ultra un objetivo avanzado. Esto, bajo mi punto de vista, es una acción de marketing para tratar de subir peldaños en la gama premium. No obstante, hasta este momento del vídeo solo he hablado yo para daros mi opinión, así que me encantaría que vosotros participéis a través de los comentarios para que me deis vuestro punto de vista al respecto de todo esto. Me interesa muchísimo saberlo, os voy a leer absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.